Capítulo 14. Aquella mañana, Ben iba a salir de la estación de policía a patrullar un poco más temprano. Sus planes eran estacionarse durante un rato detrás de los árboles en el extremo oeste del puente sobre el río Snyder y detener a los que violaran el límite de velocidad. Tal vez así mejoraría un poco su cuota de multas. Pero primero, si lo podía hacer sin mucho ruido, pensó, usaría el teletipo de la policía para solicitar el pasado judicial de Sally Rowe. Tal vez resultará algo interesante. Cole era Mulligan, y había algo extraño en el tono de su voz. —Sí, señor. Mulligan salió de su oficina y se acercó al despacho de Ben, se apoyó en su escritorio con su gran puño y le dio a Ben una mirada cortante. Ben estaba dispuesto a hablar, pero no a que lo miraran así. —¿Pasa algo malo, Harold? —¿Has estado fisgoneando otra vez? Mulligan apenas sonreía. —¿Fisgoneando? Leonardo me dice que estuviste molestando a Joel Parnell, el médico forense. Ben se asombró un poco al saber que tal informe había salido de Leonardo, de quien menos lo esperaba. Si Leonardo le dijo que yo estuve molestando al señor Parnell, no estoy de acuerdo con la palabra usada. No creo que lo estuve molestando en lo más mínimo. Me senté junto a él en el restaurante de Don y le hice unas pocas preguntas. Todo fue muy improvisado. ¿No te dije que dejaras a un lado ese asunto de Sally Rowe? ¿Qué le pasa a tu memoria, Cole? Ben había sido un timorato por bastante tiempo. Se puso de pie y encaró a Mulligan. No le pasa nada a mi memoria, señor sargento. No puedo olvidar lo que he visto en lo concerniente a este caso y la manera en que se ha manejado. Me molesta, me quita el sueño, y con toda franqueza me desengaña la incompetencia que veo de parte de ciertos empleados públicos debidamente elegidos, quienes deberían prestar un servicio mejor. Si vamos a discutir memorias, veo que la del señor Parnell no es mejor que su vista con respecto a la mujer muerta que encontramos y a su verdadera identidad. Perdóneme por hablarle con tanta libertad, señor. Mulligan se inclinó hacia Ben, de modo que sus caras quedaron a solo unos pocos centímetros de distancia. Pensaba que tú y Leonardo tenían que hacer un arresto por drogas en el restaurante de Don. No veo ningún contrabando, Cole. ¿Dónde está? Leonardo se encargó de eso, señor. Leonardo, dijo Mulligan. Leonardo estaba haciendo algo en la parte de atrás de la oficina. ¿Sí? ¿Trajeron contrabando del arresto por posesión de drogas? Sí, como 1/4 de kilo de marihuana. Ben se encargó de ella. Ben manifestó asombro y sonrió un poco ante esa confusión. Leonardo, tú te encargaste de todo ese caso, ¿recuerdas? Yo estaba hablando con Parnell. Leonardo entró al cuarto con la sorpresa reflejada en el rostro. Ben, ¿has perdido el sentido? Yo te entregué esa hierba para guardarla como evidencia. Ben no podía creerlo. No, señor. Mulligan miraba alternadamente a los dos hombres. Muchachos, se nos ha perdido cierta cantidad de hierba. Díganme, ¿dónde está? Se la di a Ben para que la guardara como evidencia, dijo Leonardo. No, aseguró Ben. Absolutamente no. Mulligan se sonrió con picardía. ¿Qué te parece si echamos un vistazo en tu ropero, Cole? ¿Está bien? Sin embargo, mientras decía eso, se le ocurrió a Ben lo que podría estar ocurriendo. Mientras pasaban por el pasillo en dirección a los roperos, supo que no se sorprendería si... Mulligan abrió el ropero y la bolsa de plástico con marihuana cayó al piso. Mulligan arqueó una ceja. No trató de ocultar que eso lo divertía mucho. Parece que la guardaste donde no debías, Cole. Ben asintió completamente consciente de lo que pasaba. Sí, bien, cómo no, miró Leonardo. La próxima vez tendré que ponerle un candado a mi ropero en vez de confiar en la gente con la que trabajo. Cuidado con lo que dices, Ben, Leonardo contraatacó rápido. Esto puede ser grave. ¿Grave? Señores, esto da vergüenza. Ben se llevó la mano al pecho. Oiga, ¿qué le parece, Harold? Le apuesto a que ya escribió un informe cargadito. No se preocupe, no lo va a necesitar. Señores, el juego termina aquí. Yo no participo. Se quitó el distintivo de policía y se lo entregó a Mulligan. Mulligan lo tomó. Entregue su uniforme mañana. Así lo haré. Ben se fue callado a su escritorio, sacó el revólver, el radio y otras cosas y las puso encima. Abrió la gaveta, sacó un Nuevo Testamento y otras cosas personales y la cerró. Al ponerse la chaqueta se dio cuenta de que tenía una confusión de sentimientos sobre lo ocurrido. Sentía tristeza y ansiedad por perder el puesto, pero al mismo tiempo sentía contentamiento, como si le hubieran quitado un peso de encima. Por lo menos perdía el empleo sin culpa de su parte. Esperaba que el Señor lo bendijera por eso. Mulligan y Leonardo se quedaron en el pasillo para verlos salir. Ben los miró al rostro por un momento y se marchó. Ya habían pasado las 2 semanas.
La audiencia tuvo lugar como se había programado a las 9 en punto de la mañana, en el departamento de la jueza Emily Fletcher del Juzgado del Distrito Federal, sala 412, en el edificio de tribunales federales de la ciudad West Haven, a unos 100 kilómetros del sur de Bacon's Corner. Tom y Ben viajaron con Mark y Kathy. Tomaron la autopista, esperaron a los semáforos, doblaron donde debían y llegaron a West Haven, con tiempo suficiente para estacionar en un edificio de concreto de varios pisos, recibir el comprobante de estacionamiento, atravesar la calle a la carrera para llegar a los tribunales y subir un ascensor lleno de gente que los llevó al cuarto piso, donde se encontraba la sala 412. Enseguida supieron que todo esto iba a ser una experiencia tremendamente extraña, aterradora e impredecible. Ya era bastante malo el estar en este gran edificio con pesadas paredes de mármol que parecían arrinconarlo a uno. Era todavía peor no saber casi nada de lo que ocurriría, ni la manera en que se decidiría la suerte de unos varios profesionales vestidos de 3 piezas que nunca antes uno había visto. Mucho peor era encontrar no menos de 100 personas aglomeradas en el pasillo afuera del tribunal tratando de entrar. ¿Quiénes eran? Tom se encogió de hombros. Muchos eran reporteros. No les permitían entrar con cámaras fotográficas, gracias a Dios, pero sí lo miraban y murmuraban, cambiaban información y tomaban notas en sus libretas. Unos dibujantes estaban allí, con sus caballetes y tizas listos para bosquejar un retrato rápido de aquellos extraños cristianos venidos de un pueblito desconocido. ¿Dónde estaba Wayne Corrigan? Había dicho que los encontraría allí. Allí se veía su mano, que se agitaba en el aire por encima de un círculo estrecho de periodistas. Se abrió camino con los codos para salir del círculo y apresurarse a encontrarlos. Los reporteros lo seguían como si estuvieran conectados con cuerdas a su cuerpo. Entremos, dijo, y sonaba desesperado. Esto parece un zoológico. Se metieron empujando entre la multitud y de alguna manera, paso a paso, llegaron a las grandes puertas de madera y pasaron. Ya se encontraban en un juzgado cavernoso, con enchapado de madera barnizada, una alfombra verde gruesa, ventanas altas con cortinas, y la silla del juez que se levantaba como una montaña frente a ellos. La galería estaba casi llena. Corrigan guió a Tom y a Mark a la mesa de los acusados. Ben se sentó con Katie en la primera hilera de la galería. La señora Fields ya estaba allí, sentada, tejiendo. 3 miembros de la junta, Jack, Douglas y Bob Healy, también estaban listos para testificar. Corrigan les habló a Tom y Mark en voz baja. Tal vez la jueza no tome testimonio oral, pero es bueno estar listos por si acaso. Es como un circo, de veras. La SLCA está aquí con toda su fuerza y la prensa, y creo que unas personas de la Coalición Nacional de Educación. Estamos en aprietos. Lucy Brandon entró a la sala, vestida de traje azul y con apariencia ceremoniosa. La acompañaban la rubia Claire Johansson y un hombre alto y juvenil, al parecer su abogado. Ese es Gordon Jefferson, el abogado de Brandon. Está con SLCA. Luego entró un abogado de mayor edad, con un mentón en alto, sosteniendo un portafolio negro contra el estómago. Wendell Ames, el otro abogado de Brandon, socio principal de la sociedad Ames, Jefferson y Morris. Su padre fue el fundador estatal de SLCA, allá por la década de los 30. Los 4 se sentaron a la mesa de los acusadores sin mirarlos. ¿2 abogados? Preguntó Tom. Vienen dispuestos a ganar. ¿Qué puedo decir? Hice lo mejor que pude en cuanto al resumen. Solo salieron 12 páginas. Las declaraciones juradas de ustedes y la señora Fields parecen bastante efectivas, pero va a ser difícil enfrentar a los informes psicológicos con nuestros argumentos tomados de las Sagradas Escrituras. Han contratado a un psicólogo infantil llamado Mandani. Es aquel que está sentado en la segunda hilera y allá. Miraron y vieron a un hombre medio calvo, de piel oscura, cuya ascendencia parecía ser del este de la India. ¿Qué diría él? Preguntó Mark. ¿Qué les parece? Ha diagnosticado a Ámbar como una chiquilla traumatizada y enferma, y como es natural, usted tiene toda la culpa. Claro, murmuró Tom. Veremos qué tal salimos, señores. Recuerden que es solo la primera batalla, no toda la guerra. Una puerta a la izquierda del estrado del juez se abrió. El alguacil se puso de pie y dijo: «De pie, por favor». Todos se pusieron de pie. El tribunal ya está en sesión. La honorable jueza Emily Fletcher preside. La jueza Fletcher era una mujer de dignidad de unos 50 años, con cabello rubio corto y una expresión facial agradable. Tomó su puesto detrás de su escritorio y habló con claridad. «Gracias. Siéntense, por favor». Se sentaron. El caso
es Brandon contra la Academia El Buen Pastor. Hoy es la audiencia sobre una prohibición judicial temporal emitida por este tribunal hace 2 semanas para restringir a la escuela El Buen Pastor. Se acomodó las gafas de leer sobre la nariz y se refirió a los acusados que tenía delante. Conducta religiosa intolerable contra una menor, maltrato por castigo físico, instrucción religiosa excesiva dañina al menor, hostigamiento, discriminación y adoctrinamiento religioso con uso de fondos federales. ¿Están los abogados listos a proceder? Miró a Lucy Brandon y a sus 2 abogados. Ames se puso de pie. Sí, su señoría. Miró hacia Tom, Mark y Wayne Corrigan. ¿Y los acusados están listos? Corrigan se levantó y respondió afirmativamente. Ella miró a la concurrencia por encima de las gafas de leer. Es evidente que este caso es de mucha importancia y de gran interés para el público. Si no hay objeciones de los abogados, el tribunal se prepara para conceder permiso a la prensa para el uso de cámaras fotográficas y grabadoras. Gordon Jefferson se puso de pie de inmediato. No hay objeciones, señoría. Corrigan observó el gesto negativo que hicieron Tom y Mark. Se levantó y dijo, Su señoría, los acusados solicitan que no se permitan cámaras fotográficas. Su señoría, Jefferson contraatacó, como usted ha observado, este caso refleja asuntos de gran interés público. Creo que se hará un buen servicio al público por medio de la información de primera mano que la televisión puede proveer. Corrigan le susurró a Tom. A la SLCA le gusta presentar casos en la prensa. Así lo harán con este. La jueza Fletcher no pensó mucho el asunto. Señor Corrigan, el tribunal considera que no perjudica mucho que se tome información con cámaras fotográficas, y ciertamente no tanto que la importancia de la concientización del público no sea de más peso. Se permitirán las cámaras fotográficas. Varios reporteros salieron apresuradamente de la sala en busca de su equipo. La jueza pasó a la página siguiente. He leído las declaraciones y resúmenes presentados por ambas partes de este caso. Bien hechos, excelentes de ambas partes, y, como era de esperarse, en disputa aguda. Debido al poco tiempo de que disponemos, y para mayor prontitud, evitaremos el testimonio oral, si los abogados aceptan, y oiremos este caso en base a la declaración jurada y al argumento oral de los abogados. Está bien, nos conviene, Wayne Corrigan le dijo a Tom. Tienen que alcanzar una norma mayor de prueba si no hay testimonio oral. No tenemos objeciones, su señoría, le dijo la jueza. Ames y Jefferson se hablaban en voz bien baja, no parecían muy contentos con la sugerencia del tribunal. Al fin Ames respondió, bueno, no hay objeciones, su señoría. La jueza parecía complacida con el progreso que todos estaban haciendo. Bien, entonces si los abogados están listos, señores Ames y Jefferson pueden proceder con el argumento. Jefferson se levantó y se abotonó el saco. Gracias, su señoría. Se adelantó y comenzó a dar forma a su argumento, caminando hacia adelante y hacia atrás, mirando la alfombra y agitando una mano en el aire como si estuviera dirigiendo un coro. Su señoría, este caso no es difícil. Como el tribunal ha visto en el resumen y las declaraciones, las quejas contra la Academia El Buen Pastor están bien fundadas. Creemos en la libertad religiosa, por supuesto, y lejos está de nosotros suponer que podemos invadir este sagrado derecho, pero como su señoría, ¿puede una niña de 10 años decidir con libertad en tales asuntos cuando se halla rodeada de un ambiente represivo y forzado, tal como el que hemos encontrado en la Academia del Buen Pastor? Tom escuchaba absorto el discurso de Jefferson. El hombre está difamando, pensó, pero lo presenta todo muy bien. Seguro que la prensa se iba a tragar todo aquello. Usted ha visto el informe del Dr. Madani, un psicólogo distinguido y buen conocedor de los traumas emocionales de los niños. Él ha establecido con claridad que la joven Ámbar ha sido gravemente traumatizada por la conducta religiosa intolerable de estas personas, y ha demostrado síntomas tales como enfermedad, dolores de cabeza, pérdida del apetito e incluso al orinarse en la cama, sin mencionar las graves falsas percepciones religiosas y aún, desórdenes de personalidad que se pueden atribuir al programa de estudios y al ejemplo que han dado por los dirigentes de la Academia del Buen Pastor. También debo informar al tribunal que el señor Harris está actualmente bajo investigación del DPI por posible maltrato de menores y que se ha retirado a sus propios hijos de su hogar mientras dure tal investigación. Corrigan saltó de su asiento. Objeción. Aceptada, dijo la jueza. Señor Jefferson, los asuntos del Departamento de Protección Infantil son estrictamente confidenciales y no se deben discutir en juicio público. Debe abstenerse de volver a mencionarlos. Y a la luz de tales tácticas, dijo Corrigan, puedo solicitar de nuevo que no se permitan las cámaras fotográficas y grabadoras en la sala del tribunal.
La petición se niega, dijo la jueza, y entonces miró a los representantes de la prensa. Pero se ordena a la prensa que no publique nada de esta revelación. Gracias, su señoría, dijo Corrigan. Se sentó. Luego le dijo a Tom. Jefferson sabía lo que hacía. Jefferson continuó tranquilo. En cuanto a la conducta religiosa intolerable, los detalles son claros en el archivo del tribunal, por supuesto, y casi no necesito hacer comentarios sobre la conducta descrita, la de tratar de expulsar un demonio de ámbar, y aún sugerir a una niña impresionable que ella está poseída por un espíritu. Su señoría, esto es un cambio insólito, una nueva y por cierto extraña forma de abuso infantil. Esto debe quedar fuera del manto protector de la libertad religiosa, y le pedimos al tribunal que así lo determine. El maltrato físico mediante nalgadas con una tablilla es bastante claro también, y aún los acusados admiten que tal castigo ocurrió. Como el tribunal bien sabe, esta práctica ya está prohibida por el Estado en los hogares de crianza y en las escuelas públicas, y sugerimos que los precedentes legales y sociales son claros al respecto. El tal no es comportamiento apropiado hacia un menor, sino otra forma de maltrato, y también debe sacarse de debajo del manto de la libertad religiosa. Tom y Mark podían notar la forma que le estaba dando el caso. Aquel astuto abogado estaba esculpiendo en algo que de continuo llamaban manto de libertad religiosa. Veían claro que los mantos casi no tenían nada que ver con el caso, pues la propia libertad religiosa era el objeto de sus ataques. Tenían que reconocer que Jefferson era bueno en lo que hacía. Su oratoria era imponente, bien ilustrada y persuasiva. La idea que les preocupaba era ¿va a poder superarlo Corrigan? En cuanto a la instrucción religiosa excesiva, continuó Jefferson, ¿quién puede objetar la enseñanza de virtudes fundamentales, como la honradez, el amor propio y la regla de oro? La inaceptable es la idea fundamentalista generalizada de que todos somos débiles, despreciables, pecadores indignos, incapaces de obrar el bien por nuestros medios, sino en dependencia de cierto Salvador externo que nos saque del pantano personal y sin el cual no tenemos ninguna esperanza. Idea que, sugerimos, es destructora de la salud mental y el bienestar del niño. El informe del doctor Mandani así lo indica. Para concluir rápido el asunto y no consumir más tiempo del tribunal, las ofensas mencionadas de por sí constituyen una forma de hostigamiento y discriminación, porque no se permiten opiniones opuestas de tales creencias fundamentalistas. Esto es intolerancia, por supuesto, y semillero de intolerancia. Por supuesto, el mayor asunto legal aquí es que tales enseñanzas y adoctrinamientos se sustentan y pagan con fondos federales, puesto que la señora Brandon es empleada federal y recibe un subsidio para el cuidado infantil por la Ley Federal de Ayuda a las Guarderías y las Escuelas Primarias Privadas, parte del cual ella ha usado para pagar los estudios de su hija. La jueza Fletcher interrumpió. Señor abogado, es del conocimiento del tribunal que a Ámbar ya la retiraron de la escuela. Sí, su señoría, por su propio bienestar, por supuesto, pero sometemos el asunto de la separación entre la Iglesia y el Estado como viable todavía, puesto que se usaron fondos federales en el adoctrinamiento religioso de Ámbar, mientras asistía a la escuela, lo cual responsabiliza a la escuela ante el Estado. Se cubre esto en detalle en nuestro informe sobre la aplicabilidad de la Ley de Derechos Civiles Munson-Ross y la Ley Federal de Ayuda a las Guarderías y a las Escuelas Primarias Privadas. Aunque el Congreso se proponía ayudar a los padres trabajadores con el cuidado de los niños, nadie con buen juicio discutiría que se deben usar fondos federales para la instrucción religiosa. Nuestro informe breve demuestra que la historia legislativa y casos legales precedentes dejan esto muy en claro. Finalmente, pedimos que el tribunal considere no solo a Ámbar, quien tuvo la fortuna de que la sacaran de la escuela y la salvaran así de sufrir más daño, sino también a los niños que todavía están allí, sujetos a esta conducta e instrucción excesivas y todavía en mucho peligro de sufrir daño. No sabemos quiénes son los otros niños de la escuela, ni si se usan fondos federales para completar el pago de su educación también. Por eso pedimos al tribunal que ordene a los acusados que den el nombre de cada niño y cualquier información económica en lo concerniente en la matrícula del niño en la escuela, además de continuar la restricción. La decisión que se tome aquí afectará el bienestar futuro de otros niños también, y por eso estamos seguros de que el tribunal decidirá en nuestro favor. Jefferson se sentó mientras las cámaras de televisión que habían en la sala lo siguieron a su asiento, y las cámaras fotográficas producían sus sonidos característicos. Tom y Mark miraban a Corrigan. Este repasaba deprisa sus notas manuscritas, al parecer en busca de inspiración, pero sin lograrlo. Señor Corrigan, dijo la jueza.
Ánimo, hermano. Tom le dio a Corrigan una palmadita de ánimo en un hombro. Dios te ayude, hermano. Corrigan se puso de pie. Este era su momento. También se abotonó el saco, no para indicar su decisión de luchar, sino porque sus manos nerviosas necesitaban hacer algo. También le dio un momento para orar. Su señoría, el abogado acusador se ha esforzado mucho por presentar un cuadro tétrico y horrible de la Academia El Buen Pastor. Podemos asegurarle que las cosas en la escuela son muy diferentes de lo que se ha dicho aquí. En primer lugar, no hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el doctor Madani y hablar de los resultados de su examen, y por eso no podemos tener certeza de que los problemas de Ámbar se deban enteramente a su asistencia a la escuela. Como hemos tratado de demostrar en las declaraciones, ella entró a la escuela El Buen Pastor con algunos problemas preexistentes, y sugiero que no sería justo ni preciso atribuir todos sus problemas al ambiente de la escuela. Deberíamos tener la oportunidad de que nuestro propio experto examinara a Ámbar, pues estoy seguro de que otro experto podría equilibrar el informe del doctor Madani. En cuanto al castigo corporal, no es, por cierto, el anacronismo que el acusador trata de presentar, y no vamos a resolver ese asunto en este caso. Las nalgadas, cuando las dan los padres amorosos o el director de una escuela cristiana conforme a un procedimiento aprobado, no es maltrato en lo más mínimo, sino una disciplina apropiada, y como hemos demostrado en nuestros documentos de tribunal, un asunto de doctrina bíblica y de profunda convicción religiosa. También quisiera recordar al tribunal que la guía de disciplina corporal se presenta con claridad en el manual de la escuela, y que la señora Brandon firmó una carta de aceptación de tal guía. Ambas cosas se incluyen en nuestro informe y son explícitas, de modo que creo que este asunto de las nalgadas no está decidido del todo, especialmente cuando no cabe duda que el castigo a Ámbar se le aplicó de modo apropiado y con amor. No sería ni justo ni propio clasificarlo de maltrato de menores. El hacerlo sería invadir la intimidad y convicciones de millones de padres de todo el país que todavía creen en las nalgadas. Y sí, ahí está el asunto de la convicción y la libertad religiosa. Esta se debe proteger y no se debe invadir. También debemos objetar la acusación de instrucción religiosa excesiva que presenta la ofendida. Lo que menciona la demandante es una parte fundamental del Evangelio, pero debo recordarle al tribunal que el Evangelio son las buenas noticias, no las malas. El mensaje del Evangelio no nos deja a todos condenados ni débiles, despreciados pecadores, como el abogado acusador dijo. Creemos, o sea, la posición doctrinal de la Academia El Buen Pastor es que sí, el hombre es pecador. Está separado de Dios, porque ha transgredido la ley justa de Dios, y por sí mismo no tiene salvación de su condición. Sin embargo, nunca se fuerza ni se impone este mensaje a ningún niño, sino que se le da también el lado positivo del mensaje, es decir, que Dios envió a su Hijo a pagar el precio debido por nuestros pecados con su propia vida, y de esa manera salvarnos y reconciliarnos con Dios. Ahora bien, me doy cuenta de que quizás yo parezca un predicador, pero este es, después de todo, un punto de contienda presentado por la demandante, y debo responderlo. Corrigan se iluminó un poco al ocurrírsele una idea. Sin embargo, sería propio que señalara aquí mismo que está claro que este es un asunto religioso. Su señoría, estamos discutiendo doctrinas religiosas, y en un tribunal de justicia. Sí, su señoría, retamos la contienda de la demandante que haya ocurrido instrucción religiosa excesiva que le fuera dañina a Ámbar, aunque también recordamos al tribunal que por esta acusación la demandante ha pedido al Estado que decida sobre la conveniencia de cierta creencia religiosa y la Constitución no le permite eso al Estado. Les ganó esa, pensó Tom. También negamos hostigamiento o discriminación, y como lo demuestra el archivo del tribunal, aunque la demandante ha obtenido la opinión profesional del doctor Madani con respecto al supuesto trauma causado a la niña, la demandante no ha probado ninguna acusación precisa de conducta intolerable o excesiva. La jueza alzó la vista de sus notas con una expresión de curiosidad. Señor defensor, su informe incluyó por lo menos una referencia superficial a la supuesta conducta religiosa intolerable, citada por la demandante. ¿Niega ahora la acusación de la demandante de que el señor Harris trató de expulsar un demonio de la niña? Tom y Mark tenían la certeza de que con esa pregunta arrinconarían a Corrigan, pero él no pareció alterarse. Parecía que había pensado mucho al respecto.
La acusación se presta a que se cuestione su señoría, por cuanto podría haber muchas interpretaciones y definiciones diferentes de la palabra demonio. La jueza se inclinó hacia adelante, bajando el mentón a solo unos centímetros de su escritorio. ¿Sería correcto adoptar en este caso una interpretación judeo-cristiana o bíblica de la palabra demonios? Tom podía sentir las palpitaciones de su corazón y el nudo que se le hacía en el estómago. Corrigan tomó aliento y volvió con su respuesta. Supongo que sí, su señoría, pero entonces, aún dentro de los parámetros de la interpretación bíblica, habría que decidir entre si sería una interpretación alegórica, libre de la palabra, o una interpretación literal más fundamentalista. La jueza sonrió un poco. Alguien del público se rió. Supongo que podríamos debatir ese punto, defensor, y aún entrar en un argumento teológico. Haga el favor de continuar. Tom miró a Mark. ¿Era aquello una señal buena o mala? No podían evitar el tratar de adivinar lo que la jueza estaba pensando. Corrigan se esmeró en concluir su argumento. Estamos aquí hoy, su señoría, para tratar de probar la razón por la cual no se nos deberían prohibir judicialmente ciertas actividades. Pues bien, antes que nada, arguiría que tales acusaciones sobre nuestras actividades son falsas y sin fundamento, y que la demandante en este caso no ha podido probar la veracidad de ninguna de ellas. Siendo este el caso, no justifica una prohibición judicial contra la escuela, y sugiero que eso conllevaría una violación de la separación de Iglesia y Estado, puesto que el Estado estaría invadiendo el ejercicio libre de la religión, de la Academia del Buen Pastor, al ponerse en la posición de decidir por la escuela lo que es una religión aceptable y lo que no es. Espero que no hallemos esa situación en desarrollo aquí, y que se suspenda esa prohibición judicial. Es propio aquí que el tribunal suspenda la restricción porque la demandante ya no es afectada por las normas de la escuela, y ningún otro estudiante es demandante, y por eso este caso es debatible. Muchas gracias. Al decir eso, Corrigan se sentó. Gracias, señor Corrigan, dijo la jueza Fletcher. Después vino la larga espera. Segundo a segundo, la jueza Emily Fletcher hojeó sus notas, escribió otras notas marginales y luego se quedó mirándolas mientras un silencio tenso caía sobre la gran sala de audiencias.